investigación de materiales para saber la formulación correcta de materiales. Todo esto hace el electrodo de medición. Bueno, el cablecito de plata realmente es parte del electrodo de referencia, del que vamos a hablar después. ¿Sale? Lo voy a quitar. El vidrio y el cloruro de potasio a pH 7 son el electrodo de medición. Y aquí está el dibujín, por eso se simboliza así. Adentro está el electrolito de llenado, con un pH de 7. Ahora ustedes me podrán decir, ¿por qué entonces cuando afuera en el proceso hay 7 pH, el sensor desarrolla algo cercano a 0 volts? Bueno, milivolts, es en el orden de los milivolts. Niños, ya se durmieron otra vez. ¿Terminaron borrachos de su clase pasado? ¿Qué pasa? Maestra, a mí se me trabó, bueno, se me está trabando internet, no escuché la pregunta, sí, preguntó. ¿Por qué el sensor de pH genera 0 milivolts cuando afuera en el proceso hay 7 pH? Porque se considera, No, porque se considera que es un pH neutro y maneja esa escala. no. Creo que se supone que hace una diferencia entre las soluciones que hay dentro del electrodo y la que hay fuera. Y se supone Así que es. está sellado dentro del electrodo con una solución de cloruro de potasio de un pH de 7. Correcto. Si dentro hay, recuerden, vean, dice aquí, la solución de cloruro de potasio está especialmente preparada para asegurar un pH de 7. Si afuera también hay 7, está en equilibrio la concentración del ion hidrógeno. Si lo vemos fácil como concentración, pero recuerden que no es concentración, es actividad, por eso hay que medir la temperatura, ¿ok? Por eso, porque no hay diferencia entre el pH de dentro y de afuera. El electrolito es parte del electrodo de medición, ¿ok? Bueno, ¿cómo funciona? Dice, el electrodo de vidrio ya sabemos que es delgadito, sensible al pH. Y se desarrolla un potencial, un voltaje, en las interfaces líquido-vidrio. ¿Dónde tenemos interfase líquido-vidrio? Pues por fuera, porque tenemos vidrio con proceso. Y por dentro, porque tenemos vidrio con solución de llenado. Ajá. Y el voltaje total del sensor depende del pH de la muestra, porque por dentro el pH siempre es fijo. Aquí dice, el potencial del lado de afuera depende del pH del proceso.
El potencial del lado de adentro depende de la solución de llenado, que es constante. Por lo tanto, el voltaje total que genera el sensor solito depende del pH del proceso. ¿Sale? Ahora, aquí nada más dice, el pH genera, el sensor de vidrio genera un voltaje proporcional al pH. Oh, chido. ¿De dónde sale ese voltaje? ¿Qué pasa en el vidrio que desarrolla un potencial? Bueno, pues pasa esto que está aquí en la figura. Dice ahí, el voltaje se desarrolla en la interfase de afuera, líquido-vidrio, y en la interfase de adentro, líquido-vidrio. Aquí es líquido, y este es vidrio. Hay una interfase. En esa interfase, el vidrio se está disolviendo. Y se crea esa capita de vidrio disuelto. Siempre pongo este ejemplo asqueroso, como una paleta babeada. Nos comemos la paleta, bueno, nos estamos ahí chupando la paleta y hay una interfase líquido que viene de nosotros con el material caramelo, que es el babeamiento de todo lo que recubre la paleta. No es caramelo, ni tampoco es líquido de nosotros, sino todo lo contrario, es caramelo que se está disolviendo. Eso, pero a nivel micro, dice aquí, 50 nanómetros de profundidad o de espesor tiene esa interfase. Ni líquido ni vidrio, sino todo lo contrario. Vidrio que se está disolviendo, ¿sale? Y se crea lo que aquí llaman una capa hidratada. Esa capa hidratada, vean esto, debe estar presente para que el vidrio responda al pH. Si no se crea esa interfase, ese babeamiento, si no se crea esa interfase de vidrio disuelto, no responde al pH, no desarrolla su voltaje. ¿Qué ocurre ahí? Nos vamos a quedar con esto. Un mecanismo complejo de intercambio de iones con el material del vidrio y los iones hidrógeno. Ocurre algo complejo, los iones hacen cositas y se necesita la condición que da la interfase, que da el disolvimiento, ¿cómo se dice? La disolución del vidrio, para que en esas condiciones los iones metálicos del material vidrio, de la formulación del vidrio, interactúen con los iones hidrógeno y que la respuesta total sea la generación de un voltaje. Es algo complejo, no lo vamos a comprender y si lo llegamos a comprender, gracias por investigar, tú nada más mide cuántos volts son cuántos pH. ¿Sale? Es lo más que vamos a profundizar, un mecanismo complejo de intercambio de iones entre el líquido del proceso, o cualquier líquido, ¿no? Adentro también está el líquido de llenado. Y el vidrio es lo que genera esa respuesta. La capa de vidrio entre las dos capas de interfase, entre las dos capas hidratadas, está seco. Aquí está, aquí dice, está seco. Todavía no se disuelve, nada más el exterior, lo que está en contacto es lo que se disuelve. ¿Sale? Pero, como comentaba Arturo hace rato, como el vidrio está seco, entonces hay una resistencia, una impedancia muy grande en el electrodo que genera el voltaje. Y pues es típico porque es de vidrio, ¿no?
El vidrio, si vamos con el multímetro y le ponemos las puntas de los dos lados de la ventana, pues no vamos a medir resistencia, es muy grande. Cientos de megaohms. Pero se genera un voltaje. Y es un voltaje de alta impedancia. Muy delicado, es una señal que hay que cuidar mucho. Por eso el cable está tan protegido. Por eso hay que comprarlo tan caro del fabricante. Y ven que todo empieza a hacer sentido. ¿Sale? ¿Hasta aquí preguntas? ¿Comentarios? Vale. El vidrio para que funcione debe estar hidratado. Gradualmente se disuelve y pues se va acabando como la paleta. Y la capa hidratada se reemplaza por una nueva. ¿Ok? Por eso dice aquí que la superficie se regenera, es decir, vuelve a formarse la capa hidratada. Pero la tasa de disolución depende de la temperatura. Ya empezó la temperatura a dar lata. A 50 grados centígrados se disuelve 10 veces más rápido que a 25 grados centígrados. Ajá. Se van, así como la paleta igual, ¿no? Si sumergimos la paleta y lo usamos como cuchara para revolverle al agua en un vaso, pues ya se va a disolver algún día, ¿no? Pero si esa agua está caliente y revolvemos con la paleta como si fuera una cuchara, pues se va a acabar más rápido la paleta, igualito. Por eso, para que siempre esté en las capitas, el bulbo de vidrio siempre, siempre, siempre debe estar húmedo. Siempre. Nunca se debe secar. ¿Se acuerdan ayer que les mostré mis sensores? Tengo aquí, son de bulbo de vidrio. Y que les dije, este tiene su condón, tiene su tapa ahí, ¿no? Ahí dentro, eso es material de empaque. Ahí dentro debe colocarse un líquido para que no se seque el sensor. Y de inmediato al desempacarlo esté listo para medir. Para eso es el gorro protector que traen los sensores en su caja, es material de empaque. Cuando lo sacan de la caja, si no lo hacen con cuidado, pues se van a echar encima el líquido que viene ahí, que es buffer de 4 pH, ácido. ¿Ok? Y así funciona el bulbo de vidrio. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Sigue el electrodo de referencia. ¿Cómo funciona? Es un cable de plata recubierto con cloruro de plata y sumergido en el cloruro de potasio. El cloruro de potasio forma parte de ambos electrodos. Y ya. El cloruro de potasio es un gel, no un líquido, para soportar las presiones del proceso. ¿Okay? El electrodo, que es de plata, metálico, está sumergido en un electrolito que tiene iones, y genera un voltaje constante. Como la concentración del cloruro de potasio dentro del sensor es constante, entonces el voltaje que genera es fijo, es constante también. Pero cambia, si cambia la temperatura. Por eso hay que medir temperatura, para compensar esos cambios. ¿Ok? Bueno. Y ya. ¿Qué cosa conocen ustedes que funciona como un electrodo metálico sumergido en un electrolito y que genera voltaje?
Oh, el día de hoy a todos nos está fallando el internet. ¿Qué cosa conocen ustedes que consiste de un electrodo sumergido, metálico, sumergido en un electrolito y que genera voltaje? ¿Una batería? ¿O hablamos de los instrumentos? De cualquier cosa que conozcan. Ah, pues. Efectivamente, una batería. Un electrodo de referencia es una batería, genera voltaje, ¿sale? Bueno, un sensor de pH, su electrodo de referencia es una pilita. Tal cual, electrodos, electrolito generan voltaje, ¿qué es? Y el voltaje es constante, ¿qué es? Una batería, una pilita, ¿no? Por lo tanto, al electrodo de referencia le pasa lo mismo que a las pilas. Las pilas las podemos tener mucho tiempo funcionando, generando ese voltaje constante. No. Un sensor de pH tampoco. Una pilita, si la guardamos, porque pues está el Julio regalado, ¿no? 3x2. Si la guardamos para cuando se ocupe en el control remoto de la tele, ¿va a conservar su voltaje constante que genera? No, tampoco. El sensor de pH tampoco. Funcionan igualito. Por lo tanto, vean las cosas que pasan. El vidrio se disuelve. El electrodo de referencia se agota, así como las baterías, se acaba, se agota. Por eso los sensores de pH tienen un tiempo de vida limitado. No duran para siempre, como las pilitas. Igualito. ¿Sale? Dice aquí, el máximo tiempo de vida para un sensor que tiene gel dentro es de unos 12 meses, más o menos. Algunos se pueden rellenar, pero si no, se tiran y se compra uno nuevo. Por eso tengo estos de aquí, porque se los quité a algunos clientes. ¿Vale? Un componente importante del electrodo de referencia es el puente de sal, o también llamado unión líquida. Es un elemento muy importante. La unión líquida es la conexión eléctrica entre el electrodo de referencia y el líquido a ser medido. Viene en una gran variedad de formas. Es un material altamente poroso y los poros se llenan con iones, generando otro potencial. El potencial de la unión líquida está en serie con el electrodo de medición y el electrodo de referencia y es parte del voltaje total del sensor. Puros voltajitos. Recuerden que la medición de pH se reduce a una medición de voltaje. Y hay un elemento que le falta a esta medición de voltaje, la unión líquida. La unión líquida es la conexión eléctrica entre el electrodo de referencia y el líquido a ser medido. Es como el punto de puesta a tierra, es como aterrizar, como poner al mismo nivel de potencial el proceso con el sensor. Necesario en toda medición de voltaje. ¿Ok? Por eso es sumamente importante la unión líquida. ¿Cómo se genera ese voltaje? La explicación viene en este párrafo y son cosas que pasan con los iones. También es un mecanismo de intercambio de iones. De un lado hay iones porque hay cloruro de potasio, este es el lado de adentro.
es un material poroso. Adentro van a fluir iones. Del lado de afuera puede haber algo. Iones hidrógeno, iones de otro tipo e iones de otro tipo. Interactúan a través de la unión líquida. ¿Qué es lo que pasa? Los iones son carga y se están moviendo, desplazándose de un punto a otro. Realizan un trabajo y ese trabajo crea una diferencia de potencial que se va equilibrando y es como esa diferencia de potencial, ese voltaje se desarrolla. Cargas que se mueven es voltaje, es la definición de diferencia de potencial. Cuando se transporta una carga de un punto A a un punto B, la energía que se requiere para hacer eso es potencial, fuerza electromotriz. ¿Sale? Electro, cargas, motriz, movimiento, y se va desarrollando el potencial, el voltaje de la unión líquida. ¿Ok? Eso pasa a través de los poros de la unión líquida. Pero ahora hay un pequeño problemita, dice aquí. Pues sucede que si el proceso tiene sólidos suspendidos, como la unión líquida es un material poroso, se van a estar amontonando los sólidos ahí y la van a tapar. Si la unión líquida sufre taponamiento de los poros, ya no ocurre la cosa entre los iones. Ya no se genera este potencial. Ya no se establece la conexión eléctrica entre el electrodo de referencia, que es fijo y contra el cual se mide el voltaje del electrodo de medición, y es como tener un voltaje flotado. No hay tierra, no hay puesta a tierra. Y cuando medimos un voltaje flotado, la verdad es que quién sabe qué voltaje sea porque está flotado. Así de importante es la unión líquida. ¿Qué es lo que se hace? Se seleccionan uniones líquidas con los poros más pequeños para que los sólidos se queden afuera y los iones sigan haciendo la magia y sostengan el voltaje de la unión líquida. ¿Ok? Esta función es sumamente importante. La unión líquida es parte del electrodo de referencia. Es su punto de puesta a tierra para poner al mismo potencial el proceso con el sensor. Estamos midiendo voltaje. Olvídense de los iones y del pH. Estamos midiendo voltaje. ¿Ok? Así es como funciona. 3 hojas. ¿Cuántas llevamos? Del electrodo de referencia. Uy, sí llevamos 3 hojas. Media. 1, 2, 3 y la mitad. 3 hojas de cómo funciona el electrodo de referencia. Bueno, la unión líquida se puede tapar por los sólidos suspendidos, pero también se puede tapar por dentro. Porque sucede que el electrodo de plata recubierto con cloruro de plata reacciona con el cloruro de potasio y se forma un ion complejo de cloruro de plata que forma precipitados insolubles. Úchale. El vidrio se disuelve. El electrolito se agota. La unión líquida se tapa por dentro y por fuera. Como que chale, ¿no? Bueno, aún así este es el método más eficiente para medir pH en la industria y es el método más utilizado. ¿Qué hacemos? Pues ya sé que se va a acabar, lo tiro a la basura y compro uno nuevo. Por eso siempre se están reemplazando sensores de pH. ¿Ok? Así funciona. ¿Preguntas o comentarios? ¿Queda claro todo este rollo?
Sí, maestra. Por lo tanto, para hacer que esto sea más lento, para que pues, no se tape tan rápido la unión líquida, hay diferentes diseños de unión líquida en los sensores. Y cada fabricante también tiene una variedad de diseños de unión líquida que se van a ir seleccionando. A veces simplemente ofrecen diferentes materiales. Otros fabricantes cambian de modelo. Este es de poliuretano, este es de teflón, este es de Tefcel, y la unión líquida es de ese mismo material y simplemente se elige. Otros tienen lo que le llaman una unión líquida helicoidal. En lugar de que sea un taponcito o un aro, es como una goma. ¿Conocen las espiropapas? Sí, maestra. Bueno, hagan de cuenta como una espiropapa, pero la papa es el material poroso, así, hecho churrito y así, una espiral grande, 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 una espiropapa, a lo largo de todo el interior del tubo de vidrio del sensor de pH. Esa es la unión líquida. Entonces, imagínense, de aquí a que se tape, pues va a tardar un rato, ¿no? Y así hay una bola de diseños de la unión líquida. Otros hacen doble cámara, como este dibujín. Pues pongo una unión líquida aquí y una unión líquida acá, como que una interna. Hago que la que se tape sea esta. Y entonces aquí ya no se tiene el efecto del ion complejo de cloruro de plata que se forma dentro del sensor. Y la unión líquida, al menos ya se le quita el riesgo de que se tape por dentro. Otros, aquí está, tienen muchas cámaras, muchas uniones líquidas. Y entonces, vean, se contamina esta, después esta y hasta el último esta. Y cuando es por dentro, primero se tapa esta, luego esta y hasta el final esta. Y no se pierde el contacto eléctrico con el proceso. Se tienen múltiples uniones líquidas, que son taponcitos nada más, ¿vale? Hay un fabricante, los de Endres, que dicen, este sensor tiene triple unión líquida. ¿Cómo es? Aquí vean, esta unión líquida pues está aquí. Y hasta que avanzamos a la cámara interna tenemos esta otra aquí. Bueno, su triple de ellos es esto que tenemos aquí, pero aparte de este taponcito aquí, hay otro aquí y otro acá. Entonces son 3 afuera, 3 aquí adentro y 3 más internas. Por eso lo llaman triple. Y así, de verdad, hay muchos, muchos diseños. Cada fabricante tiene su tecnología y van creando diferentes formas de retrasar o de modificar el hecho de que se tape, se taponee la unión líquida. ¿Sale? ¿Qué más? Por fuera, sustancias que causan un taponamiento rápido son sulfuros y cianuros. Porque modifican, vean, el electrodo de plata, cloruro de plata, lo pasan a ser de plata, sulfuro de plata o de plata con cianuro de plata. Y entonces eso hace que el voltaje que desarrolla el electrodo de referencia pues sea muy diferente al original que debe tener por diseño. ¿Vale? No es bueno cuando pasa el taponamiento de la unión líquida, pero hay diseños para cuando se sabe que se tienen ciertos componentes que podrían contaminar el sensor. Aparte, los iones que ingresan se combinan con el electrolito y lo contaminan, también lo transforman y pues ya no sirve. ¿Ok? Esos son los componentes del sensor de pH de bulbo de vidrio. Y entonces, ahora ya podemos comprender dónde estaban estos símbolos. Electrodo de medición, su vidrio y su electrolito. Electrodo de referencia, su electrolito, su cable de plata y su unión líquida.
Y el sensor de temperatura, porque el vidrio se disuelve más rápido con la temperatura, el electrolito igual sufre con la temperatura y la variable misma depende de la temperatura. ¿Vale? Esos son los componentes y así es como funciona un sensor de pH de bulbo de vidrio. ¿Dudas o comentarios? No, maestra, por el momento no. Muy bien, muy bien. Ya que conocemos cómo son y cómo funcionan los electrodos del sensor de pH, uy, todavía hay más hojas, Dios. Ya vimos que le afecta de su propia construcción, de su propio diseño, de su propia forma de que funciona. Vamos a hablar la siguiente clase ahora de cómo el proceso, las condiciones que hay fuera del sensor, hoy hablamos de lo que hay dentro, lo que hay fuera del sensor va a afectar la medición, ¿vale? Entonces, tarea para el viernes, vamos a ver este temita. Continúen su resumen aquí, mitad de página 23, 24, 25, 26. Ah, por fin pasamos a esto. Hasta aquí. Hasta la otra semana hablamos de buffers y calibración. Hasta la mitad de la 29. Buffers y calibración ya no. ¿Ok? Entonces, de mitad de 23 a mitad de 29, por favor. Y de eso platicamos el viernes. ¿Vale? Es un buen rollo. Y ahí le dejamos. ¿Dudas, comentarios? No, maestra, todo bien. Bueno. Quiero que investiguen. No. Quiero que bajen, descarguen por favor. Y a ver si las usamos el viernes. Descarguen por favor. Investiguen, sean exhaustivos. Algún manual, pero que sea manual, no cataloguito de promoción. Un manual de un sensor de pH de cualquier fabricante. Hay muchos, de verdad, muchísimos fabricantes de sensores de pH de bulbo de vidrio. ¿Ok? Descarguen una hoja de datos y tráigansela para explorar sus diferentes opciones de uniones líquidas, de electrodos. Ajá. O bueno, no, como son opciones, sí es como promoción. No, manual no. Bájense la hoja de datos o el Product Data Sheet o el Technical Information. Cada fabricante le pone diferentes nombres a sus hojas. O el Technical Sheet de algún sensor de pH o conjunto de sensores de pH. Luego dice, catálogo del FU20 y el FU24. Ah, pues chido, porque vemos los diferentes diseños, ¿ok? Entonces busquen una hoja de datos de un sensor de pH de bulbo de vidrio, se la traen y vamos a explorar algunas. Aquí sorteamos y algunas las exploramos para ver la información. Mande, Raquel. No, perdón, fue por accidente. Ah, ok. Bueno, descargan una hojita y las exploramos algunas 4 o 5 hojas el próximo viernes. ¿Sale? Si no acabamos, continuamos el lunes. Nada más descárguenla, no la suban ni nada, ténganla para ustedes. Pero si les digo, a ver, José Carlos, muestra tu hoja y de casualidad no la tuvieses,
pues nos vamos a enojar tú y yo. ¿Vale? Entonces descarguen una hoja, no la suban, ténganla para ustedes. Que si suben su resumen nada más. ¿Ok? Bueno, no. Bueno, sí, ya maduraron. O sea, ya no tengo que asignar puntos para que lo hagan, creo yo. ¿Ok? Y ya. Cerramos clase. Gracias por asistir. Los veo el viernes. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Hasta luego, maestra. Ustedes hasta el viernes. Gracias, maestra. Hasta luego. Hasta luego. Bye, bye.